El ruido te distrae, los pensamientos te paralizan, las palabras te desconcentran. ¿Qué pasaría si la clave para el enfoque imparable no fuera hacer más, sino callar más? El silencio no es solo la ausencia de sonido, es la puerta hacia la claridad, la acción decidida y el control absoluto. En este video exploramos cómo reducir el caos mental, eliminar lo innecesario y concentrarte en lo que realmente importa. No se trata de filosofías complejas, sino de acciones prácticas, menos pensamientos, menos palabras y un enfoque que te llevará a resultados extraordinarios. Si estás listo para dejar atrás las distracciones, tomar decisiones con seguridad y avanzar hacia tus metas sin vacilar, este es tu momento. El silencio no es debilidad, es la herramienta de los que dominan su mente y conquistan sus objetivos. Déjame contarte una historia. Había una vez un joven llamado Daniel, talentoso pero abrumado. Su mente era un torbellino de pensamientos, dudas, miedos y planes inconclusos. Cada día intentaba hacer más, hablar más, pensar más, pero solo conseguía menos resultados, menos paz, menos claridad. Hasta que un día, en medio del caos, conoció a un mentor que le dijo: el ruido te está consumiendo. Calla tu mente y encontrarás tu poder. Daniel decidió probar algo radical, un día de silencio absoluto, no solo en palabras, sino en pensamientos. Al principio fue una batalla. Su mente gritaba, quería analizar, planear, criticar, pero poco a poco el silencio comenzó a revelar algo extraordinario: claridad. Sin el ruido mental, Daniel pudo ver lo esencial. Tomó decisiones que había postergado por meses, enfocó su energía en una sola tarea y por primera vez avanzó sin vacilar. Ese día, Daniel descubrió que el silencio no era pasividad, era acción pura. Menos pensamientos le dieron más enfoque, menos palabras le dieron más impacto. Y en ese enfoque imparable, encontró la clave para transformar su vida. Detente un segundo antes de continuar. Dite a ti mismo: a partir de hoy, doy lo mejor de mí en todo momento. Comenta: ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. 1. El silencio como arma de enfoque. En un mundo lleno de ruido, el silencio se ha convertido en un recurso escaso pero poderoso. No hablamos solo del silencio exterior, sino de aquel que nace dentro de ti, la capacidad de callar la mente, de acallar las voces internas que te distraen y te alejan de lo esencial. El silencio interior es, en esencia, el arma más efectiva para lograr un enfoque imparable. Los estoicos, maestros del autocontrol y la claridad mental, entendían que el ruido mental es el peor enemigo de la acción deliberada. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. En otras palabras, no es el mundo exterior lo que nos distrae, sino nuestra propia mente, llena de pensamientos innecesarios y preocupaciones infundadas. ¿Cómo puedes usar el silencio como arma de enfoque? Comienza por identificar las fuentes de ruido en tu vida. Son las redes sociales, las conversaciones triviales o los pensamientos recurrentes que no te dejan avanzar. Una vez identificadas, aplica el principio estoico de discernimiento. Separa lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Tu mente, tus pensamientos y tu atención están bajo tu control. El ruido exterior, no. Un ejercicio práctico es el silencio deliberado. Reserva unos minutos al día para estar en completo silencio, sin distracciones. No se trata de meditar en el sentido tradicional, sino de entrenar tu mente para que se calme y se enfoque. Durante este tiempo, observa tus pensamientos sin juzgarlos, pero no te aferres a ellos. Como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos.
Si permites que el ruido mental domine, tu enfoque se desvanecerá. El silencio también es clave para las tomas de decisiones. Cuando tu mente está en calma, puedes ver con claridad las opciones que tienes frente a ti. Imagina que tu mente es un lago. Si está agitado, no puedes ver el fondo, pero si está en calma, todo se vuelve claro. Séneca, otro gran estoico, afirmaba: a veces, incluso vivir es un acto de coraje, y ese coraje nace de la claridad que solo el silencio puede proporcionar. 2. Menos pensamientos, más claridad. La mente humana es una máquina poderosa, pero también puede convertirse en una fuente de caos si no se controla. Pensamientos innecesarios, preocupaciones infundadas y dudas recurrentes pueden nublar tu juicio y alejarte de la claridad que necesitas para tomar decisiones sabias y efectivas. Los estoicos, maestros de la autodisciplina, entendían que la claridad mental no es un regalo, sino el resultado de un esfuerzo consciente por reducir el ruido interior. Marco Aurelio, uno de los más grandes estoicos, escribió en sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta frase encapsula una verdad profunda. No son los eventos externos los que determinan tu bienestar, sino cómo interpretas y gestionas esos eventos en tu mente. Por eso, reducir el número de pensamientos innecesarios no es solo un ejercicio de productividad, sino un acto de liberación emocional. ¿Cómo puedes lograrlo? Comienza por practicar el discernimiento estoico. Séneca decía: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Aplica este principio a tus pensamientos. Identifica cuáles son útiles y cuáles son solo ruido. Pregúntate: ¿este pensamiento me acerca a mis objetivos o me aleja de ellos? Si no es útil, descártalo. Una técnica poderosa es el journaling estoico. Cada noche escribe tus pensamientos más recurrentes y analízalos con objetividad. ¿Cuáles de ellos son productivos? ¿Cuáles son solo preocupaciones infundadas? Este ejercicio no solo te ayuda a identificar patrones mentales, sino también a liberarte de ellos. Como decía Epicteto, escribe en tu mente cada día que no hay nada más fugaz que la vida. Este recordatorio te ayuda a priorizar lo esencial y dejar de lado lo trivial. Otro aspecto clave es la atención plena en el presente. Los estoicos creían que el pasado ya no existe y el futuro es incierto. Lo único que tienes es el presente. Cuando te enfocas en el aquí y el ahora, reduces automáticamente el número de pensamientos que te distraen. Imagina tu mente como un río. Si intentas contener todas las aguas, se desbordará. Pero si dejas fluir solo lo necesario, mantendrás el equilibrio. ¿Sabías que cada vez que comentas en un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo? Comenta y suscríbete para seguir siendo parte de esta misión. 3. El poder de hablar menos. Cómo las palabras innecesarias dispersan tu energía y cómo evitarlo. En un mundo donde todos parecen competir por ser escuchados, he aprendido que el silencio y la brevedad tienen un poder transformador. Hace unos años, en una reunión crucial con un cliente potencial, cometí el error de hablar demasiado. Quería impresionar, demostrar mi conocimiento y asegurarme de que no quedaran dudas. Pero, en lugar de convencer, mis palabras se convirtieron en un ruido confuso que diluyó mi mensaje principal. El cliente se fue con más preguntas que respuestas y perdí una oportunidad valiosa. Ese día entendí que las palabras innecesarias no solo dispersan la atención de los demás, sino que también agotan nuestra energía. Cada frase que decimos sin un propósito claro es como abrir un grifo y dejar correr el agua. Parece inofensivo en el momento, pero a la larga
el desperdicio es enorme. Hablar menos no significa ser vago o evasivo. Se trata de ser estratégico con lo que decimos y cómo lo decimos. Por ejemplo, en lugar de dar explicaciones largas y redundantes, ahora opto por frases concisas que resuenen con claridad. Si alguien me pregunta mi opinión sobre un proyecto, en vez de divagar, respondo con un mensaje directo. Creo que la idea tiene potencial, pero necesita un enfoque más definido en el público objetivo. Esta precisión no solo transmite confianza, sino que también invita a una conversación más profunda y significativa. Además, he notado que hablar menos me permite escuchar más. En una ocasión, durante una negociación tensa, decidí callar y dejar que la otra parte expresara sus preocupaciones sin interrupciones. Esa pausa no solo me dio información valiosa, sino que también creó un espacio de respeto y empatía. Al final, la solución surgió casi naturalmente, sin necesidad de forzar argumentos o desgastarme en discusiones innecesarias. Para evitar caer en la trampa de las palabras vacías, he adoptado una práctica simple. Antes de hablar, me pregunto, ¿esto aporta valor? ¿Es necesario decirlo ahora? Este filtro mental me ha ayudado a eliminar el ruido y a enfocarme en lo esencial. Hablar menos no es solo una técnica de comunicación, es una forma de preservar tu energía y proyectar autenticidad. Cuando eliges tus palabras con cuidado, cada una de ellas adquiere un peso mayor y tu mensaje se convierte en algo memorable. En un mundo saturado de información, la brevedad y la claridad son herramientas poderosas que te permiten destacar sin esfuerzo. El que domina su silencio, domina su paz. 4. Enfoque imparable, la clave del éxito. El enfoque es mucho más que una simple habilidad. Es la brújula que nos guía hacia el éxito en un mundo lleno de distracciones. Imagina tu mente como un haz de luz. Si lo dispersas, iluminas poco, pero si lo concentras en un solo punto, puedes encender un fuego. La clave está en saber dónde dirigir esa luz y cómo mantenerla allí, incluso cuando todo a tu alrededor intenta desviarte. El primer paso es identificar tu punto de luz. ¿Qué es lo que realmente importa? No se trata de una lista interminable de tareas, sino de aquello que, si lo logras, cambiará todo lo demás. Como decía Séneca, si no sabes hacia qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Por ejemplo, si tu objetivo es escribir un libro, tu enfoque no debe estar en escribir un libro en general, sino en acciones concretas como terminar el primer capítulo o investigar un tema específico. La claridad es tu aliada. Una vez que sabes hacia dónde dirigirte, llega el desafío más grande: mantener el enfoque. Aquí es donde entra en juego la autodisciplina. Las distracciones son inevitables. El teléfono, las redes sociales, las preocupaciones, pero no tienen por qué controlarte. Una técnica efectiva es el time blocking. Dedica bloques de tiempo específicos a tu tarea más importante, sin permitir interrupciones. Son como sprints cortos pero intensos, seguidos de pequeños descansos para recargar energías. Sin embargo, el enfoque no se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar de manera inteligente. Pregúntate constantemente, ¿esto me acerca a mi objetivo? Si la respuesta es no, es hora de reevaluar. Aprender a decir no a lo que no es esencial es tan importante como decir sí a lo que sí lo es. Cada distracción que eliminas es un paso más hacia tu meta. Recuerda que el enfoque es un hábito que se fortalece con la práctica. No esperes ser perfecto desde el principio. Habrá días en los que te sentirás disperso y eso está bien. Lo importante es retomar el camino una y otra vez. Visualiza tu éxito, conecta con tu porqué más profundo y deja que esa motivación te impulse incluso en los momentos más difíciles.
El enfoque imparable no es un don, es una decisión. Es la elección diaria de priorizar lo que realmente importa y avanzar paso a paso hacia la vida que deseas construir. 5. El caos mental y cómo domarlo. El caos mental no es más que un torbellino de pensamientos que giran sin control, como hojas arrastradas por un viento furioso. ¿Te suena familiar? Es ese ruido constante que no te deja enfocar, que te hace sentir que estás en medio de una tormenta sin paraguas. Pero aquí está la cosa, el caos no es tu enemigo. En realidad, es una señal, una llamada de atención de tu mente para que tomes el control. Y sí, puedes domarlo. No es magia, no es un superpoder, es algo que está al alcance de tus manos. ¿Cómo? Empezando por identificar esas fuentes de distracción que te están saboteando. Piensa en esto. ¿Qué es lo que más te desconcentra? Son las redes sociales, ese teléfono que no para de vibrar con notificaciones, o tal vez esa voz interna que no deja de recordarte todo lo que tienes pendiente. Sea lo que sea, tienes que aprender a silenciarlo. No se trata de eliminar todo de golpe, porque eso es imposible. Se trata de crear pequeños espacios de calma en medio del ruido. ¿Cómo? Con estrategias simples pero poderosas. Por ejemplo, prueba esto. Cada vez que sientas que el caos te está ganando, haz una pausa. Respira profundamente 3 veces. Sí, solo 3. No necesitas más. Esa pequeña acción ya es un acto de rebelión contra el desorden. Luego, pregúntate, ¿qué es lo que realmente necesita mi atención en este momento? No todo es urgente, no todo es importante. Aprende a diferenciar entre lo que merece tu energía y lo que solo está ahí para robártela. Y no te engañes, el caos mental no desaparece de la noche a la mañana. Es un proceso, un entrenamiento. Pero cada vez que logras silenciar una distracción, cada vez que te enfocas en lo que realmente importa, estás ganando terreno. Estás construyendo tu propia fortaleza mental. Y eso, créeme, es más poderoso de lo que imaginas. Como decía Zenón de Sitio, la felicidad es un buen flujo de vida. Y eso es exactamente lo que estás buscando, ¿no? Un flujo en el que el caos no te arrastre, sino que te empuje hacia adelante. Así que, la próxima vez que sientas que el caos te está dominando, recuerda esto: tú tienes el control. No es fácil, pero tampoco es imposible. Identifica esas fuentes de distracción, aprende a silenciarlas y verás cómo, poco a poco, el ruido se convierte en calma. Y cuando eso suceda te darás cuenta de que el caos nunca fue tu enemigo, solo era una señal para que despiertes y tomes las riendas de tu mente. 6. Silencio exterior, mente en calma. El ruido exterior es uno de los mayores obstáculos para la concentración y la paz interior. En un mundo lleno de distracciones, desde notificaciones constantes hasta el bullicio urbano, encontrar momentos de silencio se ha convertido en un desafío. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el entorno no tiene por qué controlar nuestra mente. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. El primer paso para crear un ambiente que favorezca el silencio es diseñar un espacio sagrado. Marco Aurelio escribió: muy poco es necesario para una vida feliz. Un lugar despejado y ordenado, libre de distracciones visuales y auditivas, puede ser tu refugio para la concentración. Este espacio no necesita ser grande ni lujoso, solo debe transmitir serenidad. El ruido digital es otro enemigo silencioso. Séneca advirtió: la vida es larga si sabes cómo usarla. Establece límites claros con la tecnología. Apaga notificaciones. Designa horarios para revisar correos y redes sociales y recupera el control sobre tu atención.
Cada vez que resistes la tentación de mirar tu teléfono, estás fortaleciendo tu mente. Incorporar rituales de silencio en tu rutina es esencial. Dedica unos minutos al día a estar en completo silencio, sin música, pantallas o conversaciones. Este momento de quietud no solo te ayuda a recargar energías, sino que también te permite reconectar contigo mismo. Como decía Epicteto, primero calla, luego habla solo lo necesario. La naturaleza también puede ser una aliada poderosa. Los estoicos veían en ella un reflejo del orden universal. Pasar tiempo al aire libre, lejos del ruido urbano, restaura la calma y la claridad mental. Marco Aurelio escribió: mira hacia las estrellas y deja que tu alma se eleve con ellas. Un paseo por un parque o simplemente observar el cielo puede ser suficiente para recuperar la paz interior. Aprender a decir no es otra herramienta clave. No todo ruido es físico. A veces proviene de compromisos innecesarios. Séneca dijo: si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Protege tu tiempo y energía, rechazando actividades que no aportan valor. Cada no es un sí a tu bienestar. Practica la gratitud por el silencio. Agradece los momentos de quietud que logras crear, por pequeños que sean. La gratitud es una práctica estoica que te ayuda a valorar lo que tienes. Como escribió Marco Aurelio, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. 7. La conexión entre silencio y productividad. En una sociedad que glorifica el estar siempre ocupado, he descubierto que la verdadera productividad no se mide por la cantidad de tareas que completamos, sino por la calidad y el impacto de lo que hacemos. Hace un tiempo me encontré atrapado en un ciclo interminable de reuniones, correos electrónicos y proyectos simultáneos. Creía que entre más hacía, más productivo era. Pero al final del día, me sentía agotado y con la sensación de no haber avanzado realmente en nada importante. Fue entonces cuando decidí experimentar con el silencio. No me refiero solo al silencio auditivo, sino a ese espacio mental libre de distracciones y ruido interno. Empecé a reservar bloques de tiempo en mi agenda para trabajar en una sola tarea, sin interrupciones. Apagaba el teléfono, cerraba las pestañas innecesarias del navegador y me enfocaba únicamente en lo que estaba frente a mí. El resultado fue sorprendente. En solo 2 horas de trabajo enfocado y en silencio, lograba más que en todo un día de multitarea. Por ejemplo, en lugar de escribir 3 informes mediocres en un día, dedicaba ese tiempo a crear uno solo, pero con un nivel de detalle y claridad que impresionaba a mi equipo. La calidad superaba con creces la cantidad. El silencio, en este contexto, se convierte en un aliado poderoso. No solo te permite concentrarte, sino que también te ayuda a pensar con mayor claridad. En una ocasión, mientras trabajaba en una estrategia de marketing, me di cuenta de que las ideas más innovadoras surgían en esos momentos de quietud, cuando mi mente no estaba saturada de estímulos externos. Fue en uno de esos momentos que se me ocurrió una campaña que meses después generó un aumento del 30% en las ventas de la empresa. Hacer menos pero con enfoque también implica aprender a decir no. Antes aceptaba cualquier tarea o proyecto que se cruzaba en mi camino por miedo a perder oportunidades. Ahora evalúo cuidadosamente si esa actividad está alineada con mis objetivos principales. Si no es así, la descarto sin remordimientos.
Esto no solo me ha liberado tiempo, sino que también me ha permitido dedicar energía a lo que realmente importa. Como bien dijo Marco Aurelio, haz menos, pero hazlo bien. Lo que importa es actuar con propósito y excelencia, no la cantidad de acciones que realizas. Esta frase encapsula perfectamente la conexión entre silencio y productividad. Cuando eliminas el ruido, tanto externo como interno, creas un espacio para la acción deliberada y significativa. No se trata de hacer más en menos tiempo, sino de hacer lo correcto con intención y atención plena. 8. Tomar decisiones en silencio. En un mundo donde el ruido parece ser la norma, tomar decisiones puede convertirse en una tarea abrumadora. Estamos constantemente bombardeados por notificaciones, opiniones ajenas y un ritmo de vida que no parece detenerse. Sin embargo, hay una herramienta poderosa y a menudo subestimada que puede transformar la manera en que elegimos: el silencio. No se trata solo de la ausencia de sonido, sino de un espacio mental donde podemos reconectar con nosotros mismos y tomar decisiones más alineadas con nuestros verdaderos deseos. La ciencia ha demostrado que el silencio tiene un impacto profundo en nuestro cerebro. Investigaciones de la Universidad de Duke revelaron que el silencio promueve la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas en el hipocampo, una región del cerebro asociada con la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. Además, el silencio reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que permite que nuestra mente funcione con mayor claridad y menos presión emocional. Una curiosidad fascinante es que, en el silencio, el cerebro activa la red neuronal por defecto, DMN, por sus siglas en inglés. Esta red se encarga de procesar información compleja, conectar ideas y reflexionar sobre nosotros mismos. Es en estos momentos de quietud cuando surgen las soluciones más creativas y las decisiones más intuitivas. Tomar decisiones en silencio no es solo una práctica respaldada por la ciencia. También es una forma de escuchar nuestra voz interior. Cuando nos sumergimos en el silencio, damos a nuestra mente la oportunidad de filtrar las distracciones y enfocarse en lo esencial. Esto es crucial para decisiones importantes, ya que nos permite discernir entre lo que realmente queremos y lo que simplemente parece urgente. Por ejemplo, imagina que estás considerando mudarte a otra ciudad por una oportunidad laboral. En lugar de buscar opiniones de inmediato, tómate un día para estar en completo silencio. Reflexiona sobre cómo te sientes al imaginar tu vida en ese nuevo lugar. ¿Te emociona la idea o sientes resistencia? El silencio te ayudará a escuchar esa respuesta interna que a menudo es la más acertada. El silencio también mejora la claridad emocional. Muchas veces, nuestras decisiones están influenciadas por emociones temporales, como el miedo, la ansiedad o la presión social. Al sumergirnos en el silencio, podemos separar esas emociones de lo que realmente deseamos. Por ejemplo, antes de aceptar un nuevo trabajo, tomar unos minutos en silencio puede ayudarte a discernir si es una decisión basada en entusiasmo genuino o en la necesidad de cumplir expectativas ajenas. Además, el silencio fomenta la intuición. La intuición no es magia, es el resultado de un cerebro que ha procesado información de manera subconsciente. Cuando estamos en silencio, nuestra mente tiene la oportunidad de conectar puntos que de otra manera pasarían desapercibidos. Es como si el silencio fuera el lienzo en blanco donde nuestras ideas más profundas pueden pintarse con claridad. Existen técnicas simples para incorporar el silencio en el proceso de toma de decisiones. Una de ellas es la meditación de 5 minutos.
Antes de tomar una decisión importante, siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Esto te ayudará a calmar la mente y aclarar tus pensamientos. Otra técnica efectiva es dar paseos en soledad. Caminar en un entorno silencioso, como un parque o una playa, puede ser increíblemente útil para reflexionar. El movimiento físico, combinado con el silencio, estimula la creatividad y la claridad. También puedes probar escribir tus pensamientos en un diario de reflexión. Escribir es una forma de silencio activo que te permite organizar tus ideas y ver la situación desde una perspectiva más objetiva. En última instancia, tomar decisiones en silencio no es solo una práctica antigua, es una necesidad en el mundo moderno. El silencio nos permite reconectar con nosotros mismos, reducir el estrés y acceder a una sabiduría interior que de otra manera quedaría ahogada por el ruido externo. La próxima vez que te enfrentes a una decisión importante, recuerda, el silencio no es vacío, es el espacio donde nacen las mejores respuestas. 9. El silencio como herramienta de liderazgo. El silencio no es vacío, es poder, y los líderes más efectivos lo saben. No se trata de quedarse callado por miedo o indecisión, sino de usar el silencio como una herramienta estratégica, un arma invisible que puede cambiar el rumbo de cualquier situación. Imagina esto, estás en una reunión tensa, todos hablan al mismo tiempo, las emociones están a flor de piel y de repente, en lugar de sumarte al caos, decides callar. No es una rendición, es una jugada maestra, porque en ese silencio hay espacio para pensar, para observar, para entender lo que realmente está pasando. Los grandes líderes no son los que más hablan, son los que mejor escuchan. Y para escuchar de verdad, a veces hay que callar. El silencio te permite captar lo que no se dice, leer entre líneas, entender las emociones y las intenciones detrás de las palabras. Es como un radar que te ayuda a navegar en aguas turbulentas. ¿Cuántas veces has visto a alguien hablar y hablar solo para darte cuenta de que no está diciendo nada? Eso no es liderazgo. Liderazgo es saber cuándo callar para que tus palabras, cuando lleguen, tengan el peso que merecen. Pero ojo, el silencio no es pasividad, es una pausa, un respiro estratégico. Los líderes efectivos saben cuándo es momento de callar y cuándo es momento de actuar. Callar no significa quedarse paralizado, significa elegir el momento adecuado para mover ficha. Porque cuando hablas en el momento equivocado, tus palabras pierden fuerza. Pero cuando callas en el momento correcto, tu silencio habla por sí solo. Como decía Epicteto, tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y ahí está la clave. El silencio no solo te da claridad, también te da autoridad. Cuando callas, los demás se detienen a preguntarse qué estás pensando, qué vas a hacer. Y eso, querido líder, es poder. Piensa en los momentos clave de tu vida, esos en los que una palabra de más pudo cambiar todo. Ahora imagina si, en lugar de hablar, hubieras elegido el silencio. ¿Cómo habría sido diferente? El silencio no solo te da claridad, también te da autoridad. Cuando callas, los demás se detienen a preguntarse qué estás pensando, qué vas a hacer. Y eso, querido líder, es poder. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación donde todos hablan y nadie escucha, recuerda, el silencio no es debilidad, es inteligencia. Es tu herramienta para liderar con calma, con claridad y con impacto. Porque al final, los líderes más efectivos no son los que más ruido hacen, son los que saben cuándo callar y cuándo actuar. ¿Estás listo para usar el silencio a tu favor? 10. Menos palabras, más impacto.
En un mundo donde las palabras se diluyen en un mar de ruido, el verdadero poder de la comunicación no está en hablar más, sino en hablar mejor. Los estoicos, maestros de la sabiduría práctica, entendían que las palabras innecesarias no solo debilitan el mensaje, sino que también dispersan la energía y la atención. Como decía Séneca, el que habla mucho, dice poco. La elocuencia no se mide por la cantidad de palabras, sino por su precisión y profundidad. Comunicar con impacto no es cuestión de ser elocuente en el sentido tradicional. Es transmitir ideas claras, concisas y llenas de significado. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: «Habla solo lo necesario y di solo lo que es justo y verdadero». Este principio es la base de una comunicación poderosa. Menos palabras, pero cargadas de intención y propósito. La verdadera sabiduría comienza con la humildad de reconocer que no siempre tenemos algo que decir. Epicteto enseñaba: tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchar no solo te permite entender mejor a los demás, sino también elegir con cuidado las palabras que usarás cuando sea tu turno de hablar. La escucha activa es el primer paso hacia una comunicación efectiva. Pensar antes de hablar es otra clave esencial. Los estoicos practicaban la pausa deliberada, un momento de reflexión antes de emitir una opinión o responder a una pregunta. Esta pausa no solo te ayuda a evitar palabras impulsivas, sino también a alinear tu mensaje con tus valores y objetivos. Como decía Séneca, el lenguaje de la verdad es simple. No necesitas adornos ni explicaciones interminables. La claridad es suficiente. El contexto también es crucial para que un mensaje tenga impacto. Hablar en el momento equivocado puede hacer que incluso las palabras más sabias pierdan su fuerza. Marco Aurelio reflexionaba: todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Asegúrate de que tu mensaje llegue en el momento y de la manera correcta. A veces, el impacto más poderoso no viene de las palabras, sino de lo que no se dice. Un silencio bien colocado puede transmitir más que un discurso. Como decía Epicteto, el silencio es una respuesta sabia a muchas preguntas. Aprende a usar el silencio para enfatizar tus palabras y darles mayor peso. La perfección de la comunicación está en la simplicidad. No necesitas frases largas o conceptos complicados para transmitir una idea poderosa. Como escribió Marco Aurelio, la perfección del carácter es vivir cada día como si fuera el último, sin frenesí, sin apatía, sin pretensiones. Aplica este principio a tu comunicación. Sé claro, conciso y auténtico. 11 es el silencio y la creatividad. Descubre cómo la quietud mental despierta ideas innovadoras y soluciones brillantes. En un mundo hiperconectado, donde las notificaciones y los estímulos constantes compiten por nuestra atención, la creatividad parece haberse convertido en un recurso escaso. Sin embargo, he descubierto que las ideas más innovadoras no surgen en medio del caos, sino en los momentos de quietud y silencio. Hace unos años, mientras trabajaba en un proyecto que parecía no tener solución, me sentía atrapado en un ciclo de frustración. Cuanto más intentaba forzar una idea, más me alejaba de la respuesta correcta. Fue durante una caminata en solitario, sin música ni podcasts, que la solución llegó a mí de forma casi mágica. En ese momento de silencio, mi mente pudo conectar puntos que antes parecían desconectados. La quietud no solo me permitió escuchar mis pensamientos con claridad, sino que también abrió espacio para que la intuición y la imaginación fluyeran libremente.
El silencio actúa como un catalizador para la creatividad porque reduce el ruido mental que nos distrae. Cuando estamos en constante movimiento, ya sea físicamente o mentalmente, nuestra atención se fragmenta. Pero en la quietud, el cerebro tiene la oportunidad de procesar información de manera más profunda y hacer conexiones inesperadas. Por ejemplo, muchos artistas, escritores y científicos han atribuido sus mayores logros a momentos de soledad y reflexión. Steve Jobs, conocido por su enfoque minimalista, practicaba meditación y valoraba el poder del silencio para despejar su mente y generar ideas revolucionarias. En mi propia experiencia, he adoptado una práctica que llamo pausas creativas. Cada día, reservo al menos 15 minutos para sentarme en silencio, sin agenda ni expectativas. A veces, simplemente observo mi entorno. Otras, cierro los ojos y dejo que mis pensamientos fluyan sin juzgarlos. Estas pausas no solo me han ayudado a encontrar soluciones a problemas complejos, sino que también han despertado ideas completamente nuevas. En una ocasión, durante una de estas pausas, se me ocurrió una estrategia de contenido que transformó por completo el engagement de mi audiencia. El silencio también nos permite reconectar con nuestra esencia creativa. Cuando estamos constantemente bombardeados por opiniones ajenas, tendemos a imitar en lugar de innovar. Pero en la quietud, encontramos nuestra voz única. Es como limpiar un lienzo lleno de manchas. Solo cuando lo dejamos en blanco, podemos pintar algo verdaderamente original. Para incorporar el silencio en tu rutina creativa, te sugiero empezar con pequeños pasos. Puedes comenzar con 5 minutos al día, lejos de pantallas y distracciones. Observa cómo tu mente se despeja y cómo las ideas comienzan a surgir de forma natural. Como dijo el poeta Rainer Maria Rilke, el silencio es el espacio donde las ideas encuentran su voz. En un mundo que no para de hablar, el silencio se convierte en un refugio para la creatividad. Es en esa quietud donde las ideas más brillantes y las soluciones más innovadoras esperan ser descubiertas. Así que, la próxima vez que te sientas estancado, recuerda, el silencio no es vacío, es el terreno fértil donde la creatividad florece. Aprende a escuchar el silencio, ahí es donde habla tu verdadera sabiduría. 12. El ritual del silencio diario. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es un espacio sagrado donde puedes reconectar contigo mismo. En un mundo que no para de gritar, donde las notificaciones, los compromisos y las obligaciones nos ahogan, el silencio se convierte en un refugio. Pero no es algo que simplemente ocurre, hay que buscarlo, crearlo, cultivarlo, y eso es exactamente lo que propone el ritual del silencio diario. Un momento, solo uno, en el que te desconectas del ruido exterior para escuchar lo que realmente importa, tu voz interior, cómo empezar. No necesitas horas, ni un lugar especial, ni siquiera experiencia. Solo necesitas la intención. Pueden ser 5 minutos al despertar antes de que el mundo te reclame. O quizás un momento al final del día, cuando todo está en calma. Lo importante es que sea un tiempo sagrado, intocable, en el que te permitas simplemente ser, sin teléfono, sin distracciones, sin agenda, solo tú y el silencio. Al principio puede resultar incómodo. Tu mente va a querer rebelarse, va a intentar llenar ese vacío con pensamientos, preocupaciones, listas de cosas por hacer. Pero no te rindas. El silencio es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Y con el tiempo, te darás cuenta de que esos minutos de quietud no son un lujo, son una necesidad. Porque es en el silencio donde encuentras claridad, donde las respuestas que tanto buscas empiezan a surgir sin esfuerzo.
como decía Séneca. La conversación abundante es una de las causas de la falta de tiempo. Guarda silencio la mayor parte del tiempo y habla solo cuando sea necesario. Y ahí está la clave. El silencio no es solo una herramienta, es un estilo de vida. Es una forma de recuperar el control, de encontrar equilibrio en medio del desorden. Cuando te das ese espacio, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Te vuelves más consciente, más presente, más conectado con lo que realmente importa. Las decisiones se vuelven más claras, las emociones más manejables, la vida más liviana. El ritual del silencio diario no es solo una práctica, es un acto de amor propio. Es un recordatorio de que, en medio del caos, tú eres tu prioridad. Y cuando lo conviertes en un hábito, te das cuenta de que no es solo un ritual, es una transformación, porque en el silencio encuentras la mejor versión de ti mismo. ¿Estás listo para empezar? 13. El silencio en situaciones de crisis. En medio de una crisis, el mundo parece derrumbarse. Las emociones se desbordan, las voces se elevan y el caos se apodera de todo. Es en esos momentos, cuando todo parece estar fuera de control, que el silencio se convierte en tu mayor aliado. No es un silencio de derrota o de indecisión, sino un silencio consciente, estratégico, que te permite mantener la calma y el enfoque cuando más lo necesitas. Porque en realidad el silencio no es pasividad, es poder. Piensa en esto. Cuando todo está en llamas, ¿qué es más efectivo? ¿Agitar el aire con palabras vacías y reacciones impulsivas? ¿O tomar un momento para respirar, para pensar, para observar? Los líderes más sabios, aquellos que han navegado por aguas turbulentas, saben que el silencio es la clave para encontrar soluciones en medio del caos. No es que no sientan la presión o el miedo, es que eligen no dejarse llevar por ellos. Eligen callar para poder escuchar, para poder ver con claridad. El silencio en situaciones de crisis no solo te ayuda a mantener la calma, también te da autoridad. Cuando todos están hablando al mismo tiempo, cuando el pánico se apodera de los demás, tu capacidad de quedarte en silencio, de no dejarte arrastrar por la corriente, es lo que marca la diferencia. Es lo que te permite tomar decisiones con cabeza fría, en lugar de actuar por impulso. Y esas decisiones, esas acciones pensadas, son las que pueden cambiar el rumbo de cualquier situación. Pero no te confundas. El silencio no significa quedarte paralizado. Es una pausa, un respiro estratégico. Es el momento en el que te das permiso para pensar antes de actuar, para analizar antes de reaccionar. Porque, como decía Séneca, en el silencio, la mente encuentra paz y la claridad emerge. Y en una crisis, esa claridad es tu mayor herramienta. Aquí va una curiosidad fascinante sobre la mente humana. Estudios científicos han demostrado que el silencio no solo reduce el estrés, sino que también estimula el crecimiento de nuevas células en el hipocampo, la región del cerebro asociada con la memoria y el aprendizaje. Es decir, el silencio no solo te ayuda a manejar mejor las crisis, sino que literalmente te hace más inteligente y resiliente. Así que, la próxima vez que te encuentres en medio de una tormenta, recuerda esto: el silencio no es debilidad, es fortaleza. Es tu capacidad de mantener la calma cuando todos pierden la cabeza. Es tu habilidad para enfocarte en lo que realmente importa, en lugar de distraerte con el ruido. Porque al final, en las situaciones más difíciles, no son las palabras las que marcan la diferencia, sino las acciones pensadas y conscientes. ¿Estás listo para usar el silencio a tu favor? 14. El silencio y la autodisciplina. El silencio no es solo una ausencia de sonido, es un espacio donde puedes entrenar tu mente y fortalecer tu voluntad.
En un mundo lleno de estímulos constantes, donde cada notificación, cada mensaje, cada distracción compite por tu atención, el silencio se convierte en un acto de autodisciplina. Porque no se trata solo de callar el ruido exterior, sino de dominar el ruido interior. Esos pensamientos que saltan de un lado a otro, como monos en una jaula, intentando sabotear tu enfoque y tu paz mental. La autodisciplina comienza con el control de tus pensamientos, y el silencio es la herramienta perfecta para lograrlo. Cuando te das un momento de quietud, estás ejercitando tu capacidad de decir no a las distracciones y sí a lo que realmente importa. Es como un entrenamiento mental. Cada vez que eliges el silencio sobre el caos, estás fortaleciendo tu voluntad, construyendo una resistencia interna que te permite mantener el control incluso en las situaciones más desafiantes. Pero, ¿cómo empezar? No necesitas convertirte en un monje o recluirte en una montaña. Basta con pequeños momentos de silencio a lo largo del día. Puede ser al despertar, antes de revisar tu teléfono, o tal vez durante tu almuerzo, cuando decides apagar el televisor y simplemente estar presente. Incluso en medio de una jornada agitada, puedes tomar unos segundos para respirar profundamente y silenciar tu mente. Cada uno de estos momentos es una victoria, un paso hacia una mayor autodisciplina. El silencio también te ayuda a identificar esos patrones de pensamiento que te debilitan. ¿Eres de los que se preocupan en exceso? ¿O tal vez de los que posponen todo para después? En el silencio puedes observar estos hábitos sin juzgarte y luego, con calma, decidir cambiarlos. Porque la autodisciplina no se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente. Y el silencio es el espacio donde esa conciencia florece. Además, el silencio te recuerda que tú eres el dueño de tu mente, no al revés. Cuando aprendes a controlar tus pensamientos, te das cuenta de que tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante cualquier situación. Ya no eres esclavo de tus impulsos o emociones, eres el líder de tu propia vida. Y eso, querido lector, es la esencia de la autodisciplina. Así que, ¿por qué no empezar hoy? Toma un momento de silencio, aunque sean 5 minutos. Observa tus pensamientos sin dejarte llevar por ellos. Y recuerda, cada vez que eliges el silencio, estás fortaleciendo tu voluntad, construyendo una disciplina que te llevará más lejos de lo que imaginas, porque el silencio no es solo una pausa, es un entrenamiento para la mente y un camino hacia la autodisciplina. ¿Estás listo para dar el primer paso? 15. El silencio como camino hacia la grandeza. Historias inspiradoras de personas que alcanzaron el éxito dominando el arte del silencio. El silencio no es solo una herramienta, es un camino que muchos de los grandes líderes, pensadores y creadores de la historia han recorrido para alcanzar la grandeza. No es casualidad que figuras como Steve Jobs, Mahatma Gandhi o Marie Curie hayan valorado tanto los momentos de quietud. Ellos entendieron que el silencio no es vacío, sino un espacio lleno de potencial, donde las ideas más brillantes pueden florecer y las decisiones más sabias pueden tomar forma. Tomemos a Steve Jobs, por ejemplo. El cofundador de Apple era conocido por su amor por la meditación y el silencio. Antes de tomar decisiones cruciales, se retiraba a un lugar tranquilo para reflexionar. No era una práctica casual, era una disciplina. Jobs sabía que, en el ruido del mundo, era imposible escuchar su intuición, esa voz interior que lo guiaba hacia la innovación. Y fue esa conexión consigo mismo, cultivada en el silencio, lo que lo llevó a crear productos que cambiaron el mundo. Luego está Mahatma Gandhi, un hombre que transformó una nación entera sin levantar un arma. Su fuerza no provenía de gritos,
o discursos interminables, sino de una quietud interior inquebrantable. Gandhi pasaba horas en silencio, meditando y reflexionando, incluso en medio de las situaciones más caóticas. Ese silencio no solo le daba claridad, sino que también irradiaba una paz que inspiraba a millones. Su grandeza no estaba en lo que decía, sino en lo que callaba. Y no podemos olvidar a Marie Curie, la científica pionera que descubrió el radio y el polonio. En un mundo dominado por hombres, Curie encontró en el silencio de su laboratorio un refugio donde podía concentrarse en su trabajo sin distracciones. Fue en esos momentos de quietud donde hizo sus descubrimientos más importantes, demostrando que el silencio no es solo un espacio para pensar, sino también para crear. Estas historias nos enseñan algo poderoso. El silencio no es un lujo, es una necesidad para aquellos que buscan la grandeza. No se trata de aislarse del mundo, sino de encontrar esos momentos de quietud que te permiten reconectar contigo mismo, con tus ideas y con tu propósito. Porque es en el silencio donde encuentras la claridad para tomar decisiones audaces, la paciencia para perseverar ante los obstáculos y la inspiración para crear algo que trascienda. Así que, ¿por qué no seguir el ejemplo de estos gigantes? No necesitas cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí puedes empezar por cambiar tu relación con el silencio. Tómate unos minutos al día para estar en quietud, para escuchar tu voz interior, para dejar que las ideas fluyan, porque, como demostraron Jobs, Gandhi y Curie, el silencio no es solo un camino hacia la grandeza, es el camino. ¿Estás listo para recorrerlo? Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. El silencio no es solo una pausa en el ruido, es un puente hacia la grandeza. A lo largo de este video, hemos explorado cómo el silencio interior puede transformar tu vida, reduciendo pensamientos innecesarios, eliminando distracciones y potenciando tu enfoque. Como decía Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. El silencio no es pasividad, es acción deliberada. Es la herramienta que te permite tomar decisiones más sabias, actuar con claridad y vivir con propósito. Ya sea a través de la reflexión estoica, la meditación o simplemente tomando un momento para respirar, el silencio te conecta con lo esencial. Como enseñaba Epicteto, el silencio es el espacio donde nacen las ideas más brillantes. Ahora es tu turno. Aplica lo que has aprendido hoy. Comienza con pequeños rituales de silencio, unos minutos al día para calmar tu mente, para escuchar más y hablar menos, para enfocarte en lo que realmente importa. Recuerda, no se trata de hacer más, sino de pensar menos y actuar con intención. Como dijo Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla. Usa el silencio para vivirla con propósito, con enfoque y con grandeza. Si este video te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Comparte este mensaje con alguien que necesite encontrar claridad en medio del caos. El poder del silencio está en tus manos. Menos pensamientos, menos palabras, un enfoque imparable. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Hasta la próxima.